En el 3100 a.C., el Alto Egipto conquistó el Bajo Egipto. Se formó así el Estado egipcio. Desde entonces, el territorio alternó épocas de unidad política con otras de dispersión. El gobernante o faraón era considerado un dios viviente. Fue en el 3100 a.C. cuando el rey Menes o Narmer conquistó el Bajo Egipto y todo el territorio quedó unido bajo una misma dinastía. La paleta de Narmer era una paleta de pintor que representa los hechos de aquel momento histórico. En esa paleta, el dios Horus, símbolo del rey del sur, está sobre unos papiros. Esos papiros representan el norte. Esta imagen muestra la conquista del valle sobre el delta. En Egipto se estableció una monarquía teocrática, encabezada por el faraón, que era considerado un dios en la tierra. En vida era identificado con el dios halcón Horus, que representaba el sol naciente, o con Ra, dios del sol creador del mundo. Tras su muerte, se lo asimilaba con Osiris, dios del más allá. El faraón tenía un poder absoluto e incuestionable. Administraba el país, impartía justicia, dirigía los ejércitos, establecía leyes y era el dueño de todas las tierras. Algunos elementos simbólicos marcaban la unidad del reino en la persona del rey Narmer. Por ejemplo, el uso de la figura del dios buitre, característica del valle, y el de la diosa serpiente, propia del delta. Debido a la extensión del Estado egipcio, el faraón contaba con la ayuda de un cuerpo de funcionarios a los que podía designar o remover de sus cargos. Entre los principales colaboradores se encontraba el visir, que estaba encargado, entre otras cosas, de controlar el tesoro real, los escribas, que eran funcionarios muy importantes por el manejo de la escritura, se ocupaban de llevar la contabilidad del reino y de redactar los documentos oficiales. Los altos sacerdotes estaban encargados de las ceremonias religiosas y de esta manera el faraón concentraba y controlaba el poder absoluto. La sociedad egipcia tenía una estructura social jerárquica. En la cúspide se ubicaba el faraón y su familia, y a continuación se encontraban los funcionarios, los sacerdotes y los oficiales del ejército. Estos grupos conformaban una especie de nobleza privilegiada. La historia de la civilización egipcia se caracterizó por la alternancia de etapas de unidad política con otras signadas por la crisis y la descentralización. Estas últimas fases fueron consecuencias de la debilidad de los faraones frente a diferentes factores, luchas internas por el poder y las invasiones de pueblos conquistados. El noroeste africano tiene un clima árido, con escasas precipitaciones. Sin embargo, la fertilidad y la humedad de la tierra, producto del régimen de crecidas del río Nilo, permitió a los egipcios practicar la agricultura y obtener rendimientos excepcionales de alimentos. Para aprovechar ese recurso adecuado, eran necesarias diferentes obras de regadío, como represas, estanques, canales. Por medio de ellas, podían retener el agua de las inundaciones y luego distribuirla en los campos de cultivo. La riqueza producida por los campesinos pasaba en gran medida a manos del faraón a través de los tributos. Los campesinos debían pagar una renta por el uso de la tierra, cuya propiedad se atribuía al faraón. La suma que debían abonar era determinada por censos periódicos realizados por el Estado, que calculaba de este modo la disponibilidad de recursos de cada región. Primordialmente, la economía del antiguo Egipto se basó en la agricultura. Dependiendo de los ciclos del río Nilo, cultivaban cereales como el trigo para elaborar el pan,
cebada para fabricar cerveza, plantas oleaginosas para producir aceites. Además, sembraban guisantes, lentejas, cebollas, pepinos, lechuga, uvas, dátiles, higos, granadas, matas textiles como el lino, el papiro y las palmeras. También practicaban la ganadería. Criaban asnos, bovinos, ovejas, cabras, aves y se dedicaban a la pesca. La construcción de pirámides estaba dada por el reclutamiento entre la población más pobre, aunque también eran valorados, bien alimentados por el Estado, y si morían trabajando, podían ser enterrados junto al faraón. Los esclavos eran el escalón más bajo de la sociedad. Muchos eran prisioneros de guerra. Los enormes bloques de piedra utilizados provienen de canteras a cientos de kilómetros del emplazamiento de las pirámides de Giza. Se sabe que desde allí fueron transportadas a través del río Nilo hacia el Cairo. Pero ¿cómo transportaban esas piedras sobre la arena? Cualquiera que haya querido arrastrar algo por la playa sobre la arena seca se dará cuenta de lo difícil que es. Los antiguos egipcios iban humedeciendo la arena para poder transportar en trineos de madera los enormes bloques para construir las pirámides. En el centro de esta escala social jerárquica se ubicaban los artesanos especializados y los comerciantes de larga distancia. Trabajaban para el faraón o para los templos. Debido a sus funciones, estos grupos tenían más prestigio que los campesinos y en general vivían en las ciudades. La artesanía tuvo un amplio desarrollo en Egipto. Gran parte de los artesanos trabajaban para los templos o para el faraón, conociéndose documentación sobre la existencia de amplios talleres donde el trabajo era supervisado por un superintendente. Este cargo era habitualmente hereditario y tenía la misión de controlar la labor de los artesanos. La momificación en el antiguo Egipto es el proceso por el que se impedía que un cadáver llegase a su putrefacción natural. Se inscribía en un complejo ritual funerario egipcio y en esta ceremonia el cuerpo era sometido a los ritos de Osiris. Para procurar su mortalidad, Osiris lo protegía de los espíritus malignos. Los antiguos egipcios creían que la muerte era solo el comienzo y representaba la separación entre el cuerpo y el alma. El Ba que se corresponde con el alma y el Ka que representa la energía vital. Era necesario que el Ba y el Ka, el despertar de su nueva vida, pudiesen reintegrarse al cuerpo previamente conservado. La momificación tenía como principal objetivo el purificar y volver divino el cuerpo que se convertía en Osiris o una imitación suya. Los dioses egipcios representan las fuerzas y fenómenos naturales, y los egipcios los apoyaban y calmaban a través de ofrendas y rituales, de modo que esas fuerzas continuaran con sus funciones de acuerdo a la Mat o el orden divino. Después de la fundación del Estado egipcio, alrededor del 3100 a.C., las autoridades para realizar estas tareas, controladas por los faraones, decidieron representar a los dioses, quienes gestionaban los templos y así fueron expresados a través de los mitos. Dioses, pirámides y faraones, la esencia de la historia del antiguo Egipto.